Bien, pues este tema, como sabemos, es muy sencillito, lo voy a pasar rápido y nos pararemos un poco más en el tema 14 o 13. Este tema lo único que nos pide, incluso me atrevería a decir que si no estuviera en el programa, pues no, no se perdía nada porque no se pierde nada. Lo que nos pide es los cuerpos de función de justicia, cuerpos generales y especiales, definición y cuerpos que los integran, esto es muy sencillito, y los cuerpos especiales. Aquí básicamente se nos pide pues, los cuerpos, digamos, el cuerpo de médicos forenses específicamente, pero también los cuerpos, digamos, del Instituto Nacional de Toxicología, los ayudantes de laboratorio, los facultativos, etcétera. Bueno, pues vamos a verlo, repito, es un tema incluso muy corto porque tiene 18 folios. 18 folios si le quitamos pues todo el que perdemos con los índices y demás, no es nada. Bueno, introducción y regulación legal, yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Sabemos que la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre supuso una modificación importantísima en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley Orgánica 685, hasta tal punto que modificó íntegramente el libro sexto de la Ley Orgánica, que es donde se regulan precisamente pues, los cuerpos funcionariales al servicio de administración de justicia, cuerpos generales y cuerpos especiales, ¿no? Bueno, también se modifica el libro quinto, que se refiere, recordad, los artículos 435 a 439, se refiere a la oficina judicial y luego a partir del 440 pues se refiere al cuerpo de letrados al servicio de administración de justicia, que lo hemos estudiado en el tema anterior. Básicamente sería esto. Entonces, libro sexto de la Ley Orgánica modificado profusamente, si queréis, por la Ley Orgánica 19/2003 que modifica pues, bueno, pues todo esto, ¿no? Recordad que en ese momento pues, existían los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de Justicia y hoy en día esa ley los transforma en cuerpo de gestión, de tramitación y de auxilio judicial. Tramitación procesal y administrativa, gestión procesal y administrativa. Aquí tenéis un poquito lo que acabo de decir. Pero hay que tener en cuenta también que, digamos, esta modificación pues deja, como quiera que todavía no ha entrado en vigor la reforma de la oficina judicial, la nueva oficina judicial, las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales, deja en vigor pues algunos artículos del anterior reglamento, que sería el reglamento 249 del año 1996, que está derogado por el Real Decreto 1451/2005. Pero repito, como no ha entrado en vigor la nueva oficina judicial digamos, en toda la geografía nacional, y de hecho creo que no va a entrar en vigor porque se está hablando ya de otra, pues están en vigor, como digo, los artículos 50, 51 y 52 del reglamento 249/96. ¿Qué significa esto? Significa esto que yo estoy destinado en el juzgado de instrucción número 7 de Alicante, todavía, y no en la unidad procesal de apoyo directo número 7 de Alicante o en el servicio común procesal. Simplemente, bueno, pues tenerlo en cuenta. Entonces, reglamento 1451/2005, que es el que regula el ingreso y provisión de puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de justicia, teniendo en cuenta estos 3 artículos que quedan en vigor del anterior reglamento. Y también el Real Decreto 796/2005, que es el reglamento disciplinario, que lo estudiamos en el tema siguiente, no, en el próximo, en el 14 o en el 15, dependiendo del cuerpo, pero es exactamente lo mismo. Entonces, la regulación legal sería, resumiendo, el libro sexto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Real Decreto 1451/2005, que es el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios al Servicio de Administración de Justicia, estos 3 artículos que quedan en vigor del Reglamento antiguo, Real Decreto 249/96, el Real Decreto 796/2005, que es el Reglamento Disciplinario, y en todo lo que no se recoja en estas normas sería de aplicación pues el EBEP, es decir, el Estatuto Básico del Empleado Público, toda la normativa sobre función pública. Yo, lógicamente, pues aquí la desarrollo. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, pues tendríamos que tener en cuenta básicamente el EBEP,
el EBEP, que es el Real Decreto 5/2015, y el Real Decreto 365/95, porque todavía se sigue utilizando. El resto nos interesa menos. Entonces, normativa sobre función pública, aplicación con carácter supletorio, el EBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015 y el Real Decreto 365/1995, que básicamente regula las situaciones administrativas. Cuando hablamos de, bueno, pues en qué situación quedará un funcionario cuando pide excedencia, como antes comentábamos, eso se regula. Cuánto tiempo tiene que estar un funcionario para poder pedir excedencia en el cuerpo, cuánto puede durar la excedencia, eso se regula en el Real Decreto 365/1995. Esta sería un poco la regulación. Disposiciones comunes a los cuerpos generales. Bueno, esto es muy sencillito. Somos cuerpos nacionales. Cuerpos nacionales, eso no impide que se hayan, digamos, transferido, la transferencia a las comunidades autónomas. Pero yo soy un funcionario de un cuerpo nacional transferido en este momento a la Comunidad Valenciana. Pasado mañana pido destino a Murcia, entonces pertenecería al Ministerio de Justicia, porque Murcia no tiene transferencias. Cuerpos nacionales, por tanto. Personal estatutario y posibilidad de nombrar funcionarios interinos. Ciertamente, somos, si se conecta alguien, por favor, decídmelo, somos personal estatutario. ¿Cuál es nuestro estatuto? Lo acabo de decir. El libro sexto de la Ley Orgánica y toda esa normativa de desarrollo. Nuestra regulación no es el EBEP, como el resto de funcionarios. Personal estatutario, por tanto, y la posibilidad, como se dice, de que en casos de urgencia se nombren funcionarios interinos. Razones de urgencia o necesidad, nombramiento de funcionarios interinos. Luego la urgencia o necesidad se convierte en lo habitual. Pero bueno, esto es otra cuestión. Exclusividad de función y personal de otras administraciones. Bien, en las oficinas judiciales, y recordad que las oficinas judiciales están conformadas por las unidades procesales y los servicios comunes procesales, allí solo puede prestar servicio personal al servicio de la Administración de Justicia. Esto, evidentemente, con algunas excepciones. Aquellos cuerpos que realizan funciones que no son de tramitación procesal propiamente dicha y que, bueno, pues no existen cuerpos funcionariales que los hagan. Estoy pensando, por ejemplo, en psicólogos, en educadores sociales, etcétera, que sí que podrían, entonces, bueno, pues prestar servicios estos profesionales. Pero dice aquí, personal contratado en régimen laboral. Los educadores sociales, los psicólogos pueden, repito, sobre todo en menores, pues hay este tipo de funcionarios. Pero repito, exclusividad de función para los funcionarios de los cuerpos al servicio de Administración de Justicia en los juzgados y tribunales. No podría, por ejemplo, prestar servicios en un juzgado pues un funcionario pues, de la Comunidad Valenciana o de la Administración General del Estado. Eso no podría ser. ¿Vale? No tiene mucha importancia, pero como puede salir una pregunta, por eso lo repito. Exclusividad de función para los funcionarios de la Administración de Justicia. Y ahora ya el segundo epígrafe nos dice cuerpos generales y cuerpos especiales. Muy bien, ¿cuáles son los cuerpos generales? Pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Aquellos que realizan funciones, tareas de contenido procesal, sin perjuicio de las funciones también de carácter administrativo que podrían realizar. Y son, pues, lógicamente, el cuerpo de gestión procesal y administrativa, el cuerpo de tramitación procesal y administrativa y el cuerpo de auxilio judicial. Luego veremos que los cuerpos anteriores, bueno, pues se han transformado en estos. Y los cuerpos especiales, bueno, pues evidentemente aquellos cuerpos que, bueno, tienen una titulación específica. Digamos, aquí básicamente se habla también en áreas o disciplinas de la salud, ¿no? ¿Vale? Bueno, títulos, bueno, esto yo creo que no hay siquiera que decirlo. Diplomado universitario, que hoy, por cierto, no existe el título de diplomado universitario, si bien la ley orgánica lo sigue diciendo. Entonces, para el cuerpo de gestión procesal se exigiría el título de grado o diplomado universitario. Bien, es verdad que no en derecho. No es necesario que este título sea en derecho.
El cuerpo de tramitación procesal, que se exige bachiller superior, y auxilio judicial, que se exige el ESO o equivalente, educación secundaria obligatoria o equivalente. Básicamente sería el antiguo graduado escolar, ¿no? Y los cuerpos especiales y el cuerpo de médicos forenses, que se necesita el título de licenciado o graduado en medicina y de especialista en medicina forense. Bueno, aquí hay una disposición adicional que aclara un poco esto, pero bueno, de momento lo dejamos así. Y también los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, que tienen que tener pues, titulación universitaria en ciencias experimentales y de la salud, que se va especificando en cada convocatoria. Estos serían grupos A1. No lo he dicho, pero todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? Cuerpo de gestión A2, cuerpo de tramitación C1, cuerpo de auxilio C2, de acuerdo con, digamos, el régimen funcionarial que establece el EBEP, A2, C1 y C2. Se establece también la existencia de un grupo B, pero la Administración de Justicia no existe de momento. Lo que existe es el grupo A, subgrupo A1, subgrupo A2, existe un grupo B que no existe en la Administración de Justicia, y luego tendríamos el grupo C, subgrupo C1, subgrupo C2. En el C1 estarían los tramitadores, en el C2 los auxilios. Lógicamente, el letrado de la Administración de Justicia es A1, el juez es A1, el fiscal es A1, el médico forense es A1, los facultativos son A1. Y luego tendríamos los técnicos especialistas, entonces aquí serían pues, el grupo B, grupo B, porque se exige el título de técnico superior en formación profesional. En lo que es la oficina judicial no existe, pero en el Instituto de Toxicología sí. Y el cuerpo de ayudantes de laboratorio. Aquí sería técnico en formación profesional, consecuentemente sería un C1. Bueno, evidentemente, estos cuerpos, al igual que el resto, pueden promocionar entre sí, teniendo siempre la titulación necesaria. Creo que aquí no hay más que decir, ¿no? Aquí tenemos un pequeño esquema que nos puede ayudar. Y luego, si queréis, porque esto no me voy a parar nada, integración de los antiguos cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de Justicia en los nuevos de gestión, tramitación y auxilio. Bien, pues a fecha, lo dice aquí, 1 de enero del año 2004, en la Ley Orgánica 19-2003, entra el 16 de enero del año 2004, pero con fecha 1 de enero, se pactó así para que fuera el año completo, los cuerpos antiguos se transforman en los modernos. Todos aquellos que a fecha 2004 tenían el título necesario para el nuevo cuerpo, se incardinaban en el cuerpo. Ejemplo, se pedía para ser gestor procesal tener el título, en aquel momento era diplomado universitario. Toda aquella persona que tenía diplomatura universitaria se integraba en el cuerpo. Aquellos oficiales de la Administración de Justicia que no tenían el título se integraban en la escala a extinguir. No, tiene mucho más. En caso de tramitación, lo mismo. El que tenía el título de bachiller se integraba en el cuerpo de tramitación. El que no lo tenía, en la escala a extinguir del cuerpo de tramitación. Esto es lo que dice todo este epígrafe, que es demasiado largo para no decir nada. Régimen de personal de carrera. Bueno, pues básicamente aquí lo que se viene a decir también es un poco lo mismo que estamos repitiendo, ¿no? La aplicación de toda la normativa específica a los funcionarios de justicia y supletoria los de administración pública. Por otra parte, como al resto de funcionarios, porque los funcionarios de la Universidad de Alicante o de la universidad o del hospital que sea, son personal que tienen su propia reglamentación y en lo no previsto allí se les aplica pues, la regulación sobre función pública de carácter general. Registro de personal, bueno, aquí tampoco tiene nada que decir, se lleva un registro de personal, lo que se llama el escalafón, por decirlo de alguna forma. Es decir, cuando uno aprueba la oposición, simplemente se van relacionando pues, en un registro. Pues el que aprueba como un número 1, pues se coloca inmediatamente después del que ya está en el cuerpo. Y así sucesivamente. Evidentemente, como quiera que existen transferencias en las comunidades autónomas también podrán tener este tipo de registros. Básicamente, ¿para qué? Para que aquellas comunidades autónomas que tienen
que tienen titulación específica en lengua o en derecho foral, se puede recoger esta titulación específica. Pero si no tiene ni titulación específica ni derecho foral, pues lógicamente será una copia del que tiene el Ministerio de Justicia. Y una cosa también que por aquí lo dice, que en modo alguno podrá contener datos, evidentemente, que vulneren la privacidad y contengan, bueno, pues algún tipo de elemento que no sea necesario para el desempeño de la función en la Administración de Justicia. Todo personal tendrá libre acceso, en ningún caso figurará dato alguno relativo a su raza, religión, opinión ni cualquier otra circunstancia personal. Sí que tendrá el DNI, nombre y apellidos y el tiempo de servicios en el cuerpo, que es lo que te sale cuando tú entras en el escalafón. Y como digo, en el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana, que tiene lengua propia, pues sale, pues este señor tiene el título ya de valenciano. Perfecto, ya está. Y así no lo tienes que documentar nunca más. Lo presentas una vez y fuera. Esto sería en cuanto a los cuerpos generales y a la regulación general. Nos piden también el cuerpo de médicos forenses. Bueno, en médicos forenses ya hemos dicho que son titulados en medicina y cirugía con la especialidad en su caso de medicina forense. Son funcionarios de carrera del grupo A1, ya lo he dicho. Consideración de cuerpo especial, cuerpos especiales frente a los cuerpos generales que somos los de tramitación, gestión y auxilio. Y la regulación es exactamente la misma que el resto. El libro sexto de la Ley Orgánica, el Real Decreto 796/2005, que es el reglamento disciplinario, el Real Decreto 1451/2005, que está aquí, que es el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción, y el Real Decreto 296, que también tiene algunas cuestiones que quedan en vigor, como aquel 249/96, que tenía 3 artículos, 50, 51 y 52, que continúan en vigor, ¿no? Bueno, básicamente esta sería su regulación y en todo lo no establecido aquí, legislación sobre función pública, que ya hemos dicho. Y en relación con las funciones de los médicos forenses, porque las funciones de los cuerpos generales las vamos a ver en el tema siguiente, en relación con las funciones de los médicos forenses, básicamente las tenemos en el artículo 479.5 de la Ley Orgánica. Asistencia técnica a juzgados, tribunales, fiscalías, en materias, lógicamente, de su disciplina profesional, que es la medicina, ¿no? Emitiendo informes, dictámenes en el marco del proceso judicial, asistencia y vigilancia facultativos, asistencia y vigilancia facultativa de detenidos o presos, lesionados. Cuando una persona tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, resulta el lesionado en agresión, pues el que establece la gravedad de las lesiones, pues es el médico forense. También el registro civil. Simplemente comentar que en su momento existía un cuerpo de médicos del registro civil. Ese cuerpo de médicos del registro civil en la actualidad no existe. Se incorporaron al cuerpo de médicos forenses. Por tanto, los médicos forenses realizan también funciones de registro civil. Bueno, la emisión de informes y dictámenes a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente. También, bueno, esto simplemente porque son peritos judiciales médicos. Bueno, básicamente en el reglamento orgánico, bueno, pues las aclara un poco más, pero no tiene ningún tipo de dificultad. Es decir, el médico forense es aquel perito médico que auxilia a juzgados y tribunales y también al registro civil, bueno, pues en el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo, que serían, bueno, pues técnico-facultativas, emisión de informes, reconocimiento pues a los lesionados. Por ejemplo, en el registro civil, por poner un ejemplo, también se reconoce pues, a aquellos menores que no tienen, digamos, su certificación de nacimiento y demás para establecer más o menos la edad que tienen. Sería una función que pueden realizar los médicos forenses en el registro civil. Evidentemente, también son médicos, por tanto,
podrían certificar fallecimiento, eso lo veremos luego cuando estudiemos penal, de modo general. Cuando fallece una persona, el que certifica la muerte pues es el médico que lo está atendiendo, en un hospital, en su propio domicilio. Simplemente una persona muere en su domicilio, el médico que lo atiende lo ve, certifica la muerte. Supongamos que hay una persona que fallece y no tenía enfermedad alguna, no está siendo tratado por nada. Entonces aquí hay dos opciones: o entra un juzgado de instrucción a realizar diligencias penales, en cuyo caso el médico forense actúa en virtud del mandato del juez de instrucción, o por el contrario se observa que no hay ningún tipo de señal de violencia y entonces el médico forense actúa como médico del registro civil para, en su caso, certificar la muerte de esta persona. Como veis, muy sencillitas, ¿no? El proceso penal, pues lógicamente, el médico forense tiene más funciones, todo acto de diligencia propias de su profesión, que la intervención del médico forense no impide la cooperación de otros médicos, lógicamente. Practica la autopsia, interviene en las exhumaciones de cadáveres, envenenamiento, lesiones u otras heridas, pues lógicamente levanta los oportunos informes, ¿no? Como vemos, esto no tiene nada, una simple lectura. Y en relación con los destinos, lo mismo que los funcionarios de los cuerpos generales, pues estamos destinados, luego lo estudiaremos con más detenimiento, en los juzgados y tribunales, también unidades procesales de apoyo directo, servicios comunes procesales, de acuerdo con la nueva regulación, también fiscalías, servicios comunes de actos de comunicación, bueno, pues servicios comunes de registro y reparto, etc. Hay una serie de destinos donde prestan sus funciones los funcionarios de los cuerpos generales. En relación con los médicos forenses, pues de modo general existe un instituto de medicina legal y ciencias forenses en cada provincia. La provincia de Alicante, y allí están destinados todos los médicos forenses. Ello no impide que haya algún médico forense, por ejemplo, que esté prestando sus servicios en Orihuela o en Denia, porque así, lógicamente, el servicio se presta mejor. En clínicas médicos forenses, pues determinados partidos judiciales alejados de la capital. Y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que está en Madrid, que es el que realiza pues aquellas funciones de, digamos, de análisis con más medios y con, bueno, pues con más elementos técnicos. Por ejemplo, cuando se necesita analizar pues una sustancia tóxica o se necesita analizar una víscera humana, pues se manda a Madrid, al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Como vemos, fácil no. No, este tema es facilísimo, ¿no? Los institutos de medicina legal y ciencias forenses, aquí simplemente, ya hemos comentado, órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas, que puede que con competencias en la materia. Existencia obligatoria y facultativa. Bueno, se dice existirá un instituto de medicina legal en cada ciudad donde tenga su sede un Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, Valencia. No obstante, el gobierno, pues bueno, pues puede autorizar lo que esté en otras ciudades. La capitalidad administrativa, que se habla mucho, por ejemplo, Santiago de Galicia. Galicia, el Tribunal Superior de Justicia está en La Coruña, pero la capital administrativa de Galicia no es La Coruña, sino Santiago de Compostela. Vale, pues entonces ahí puede haber un instituto de medicina legal. Bueno, organización y funcionamiento, lógicamente mediante Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia y previo informe del Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas, bueno, pues se determinarán las normas de organización y funcionamiento de estos institutos. Como vemos, poca cosa tiene que comentar. ¿Vale? Y ya aquí hay un Real Decreto, si queréis, 862/98, que aprueba el reglamento del Instituto Nacional de Toxicología. Recordad que este se encuentra en Madrid, es el que se encuentra en Madrid y presta servicios a toda España. Su función principal es auxiliar a la Administración de Justicia y, lógicamente, contribuir pues, con un guía de criterio científico, bueno, pues a la solución o a la resolución de aquellos análisis, de aquellas cuestiones que se le sometan. No hay mucho más. ¿Vale? Bueno, pues una simple lectura, porque esto no tiene mucha dificultad y también tampoco se pregunta demasiado.
técnicos especialistas del laboratorio y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Bien, pues ya hemos hablado de ellos, ¿no? Se exige estar en posesión del título de técnico superior en formación profesional para ejercer esta función de, bueno, pues técnicos básicamente del laboratorio. Se preguntó en una ocasión si estos técnicos con la titulación suficiente pueden acceder al cuerpo de facultativos. Desde luego que sí. Aquí un poco más abajo lo dice. ¿Vale? Ayudantes de laboratorio, pues serían los que ya tienen el título equivalente a bachiller superior. Lógicamente, con el título necesario pueden acceder al cuerpo de técnicos superiores, ¿no? Ya digo, poco más tenemos que decir. Este es un tema bastante fácil.